Vamos a analizar el mecanismo resistente de una obra construida. En este caso, vamos a estudiar el hall de arribos y llegadas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El edificio del hall se compone en vista de dos piezas. Una constituye un basamento donde se encuentran los accesos, comercios y oficinas y se materializa con una carpintería de vidrio. La otra pieza protagónica es la gran nave que expresa la estructura metálica de 32 metros de luz libre con cerramiento de vidrio y de 160 metros de longitud. La estructura de cubierta está conformada por una sucesión de 17 pórticos reticulados de altura variable ubicados cada 10 metros. Estos pórticos están conformados por una viga curva reticulada espacial de altura variable, columnas conformadas por secciones tubulares y barras diagonales que garantizan la continuidad entre viga y columna, generando de esta manera estas estructuras de pórticos biarticulados. Estos pórticos conforman un plano resistente vertical en el sentido transversal y en el sentido longitudinal la estabilidad se garantiza a partir del agregado de barras diagonales y horizontales que conforman toda una superficie triangulada. El cambio de altura de cada uno de los pórticos se logra con el cambio de longitud de las barras vertical y diagonal que conforman las columnas del pórtico. De este modo, se ha diseñado una única viga reticulada para todos los planos resistentes. Aquí vemos en la axonométrica la conformación estructural del conjunto y podemos ver la relación de secciones de cada uno de los elementos que conforman estos pórticos. Las piezas o barras del reticulado son todas de secciones tubulares y varían su diámetro y espesor en función de las solicitaciones que deberán resistir. Para el análisis del mecanismo a cargas gravitatorias es válido plantear una analogía entre un mecanismo conformado por una viga simplemente apoyada sobre columnas y una estructura aporticada como la que se ha configurado, mediante el agregado de una barra vertical y una barra inclinada. De esta manera se genera un pórtico biarticulado. El momento flector que deberá resistir esta viga simplemente apoyada sobre columnas de un tramo central y pequeños voladizos es el que vemos en el esquema aquí abajo, donde vemos que el máximo valor está ubicado al centro de la luz. En correspondencia, pensando en optimizar la estructura, deberíamos aumentar la altura de la pieza estructural de modo de disminuir los esfuerzos en las barras que conforman los cordones. Sin embargo, y solamente mediante el agregado de dos barras diagonales que garanticen la continuidad entre viga y columna, nosotros estamos conformando otro tipo estructural que es el de un pórtico biarticulado, en donde el momento de continuidad entre viga y columna genera una disminución en el momento del tramo, de modo, por un lado, de equilibrar los esfuerzos que deberán
resistir las barras que conforman los reticulados y por otro lado que permite disminuir también la altura de la viga en el centro de la luz. Vemos por otro lado en este diagrama de momentos flectores los puntos de inflexión, los puntos donde el momento flector cambia de signo, que son sectores de la estructura donde las barras que conforman los cordones estarán sometidos a solicitaciones muy pequeñas. Estos puntos de inflexión, en donde las solicitaciones en las barras son mínimos, son los puntos que eligen los proyectistas para generar el corte en 3 sectores de las vigas principales. Esto en función de las posibilidades de transporte para trasladar las piezas desde taller hasta su montaje en obra. En estos interiores vemos, además, cómo está configurada la estructura de las envolventes laterales, a partir de costillas de sección variable sobre las que apoyan correas y que están fijadas, por un lado, al basamento de hormigón armado y vinculadas en el punto superior a la estructura de la cubierta. Vemos también las diagonales que estarán generando el mecanismo resistente que garantiza la estabilidad espacial en el sentido longitudinal. Por otro lado vemos la decisión de proyecto de dejar la estructura expuesta en el interior como recurso de diseño que define el lenguaje y la espacialidad del proyecto. Se plantea para el estudio de las envolventes laterales analizar desde la modulación de las correas que particionan toda esa envolvente y que se están apoyando sobre estas costillas verticales de altura variable, son costillas reticuladas, tienen su máxima altura en el punto de momento máximo, ya que están trabajando como vigas simplemente apoyadas frente a las acciones horizontales. Y se están apoyando sobre el basamento de hormigón y en el plano de cubierta superior. Estas costillas verticales que están vinculadas al basamento de hormigón también se apoyan en la estructura de cubierta a través de una viga reticulada espacial que actúa como estructura de transición y permite transferir las acciones producidas por la presión del viento sobre la fachada hasta la viga superior en la cubierta. En el sentido longitudinal, vemos que es necesario de todas maneras generar un arriostramiento en la cubierta para garantizar el comportamiento de plano resistente horizontal, aunque en cada tramo nosotros tengamos un pórtico. Este arriostramiento está configurado a partir del agregado de diagonales y el aprovechamiento de algunas de las correas propuestas para las cargas gravitatorias. En el sentido transversal hay poca información, pero lo que se puede ver a partir de estas fotografías es que el diseño de esas envolventes laterales está conformado a partir de costillas de sección variable que se vinculan en 2 puntos con la estructura de los pórticos espaciales, aparecen correas horizontales y estas costillas apoyadas en el basamento de hormigón armado y apoyadas en la cubierta estarán transmitiendo cargas a esta viga horizontal superior
capaz de transmitir y repartir los esfuerzos entre los dos planos verticales. Esos planos resistentes verticales, en este caso, están conformados por cada uno de los pórticos reticulados espaciales a los que se les han agregado barras diagonales para garantizar la estabilidad en el sentido longitudinal. Aquí vemos el análisis del mecanismo resistente. Vemos aquí este módulo conformado por dos pórticos intermedios de la cubierta y vemos cómo se logra el arriostramiento de los planos longitudinales mediante el agregado de diagonales y barras horizontales. La foto nos permite ver el diseño no solo de todas las piezas, sino fundamentalmente el diseño de las uniones de cada uno de estos elementos vinculados entre sí. Es este un proyecto en el cual los arquitectos han dotado a la estructura de un rol protagónico. Todas las decisiones tomadas en función de la eficiencia estructural se reflejan además en el diseño de los detalles de la estructura, que es el elemento principal configurante del espacio y además el que determina el lenguaje del proyecto. A continuación, te pedimos que completes dos cuestionarios que nos permitirán registrar tu asistencia y participación en la clase. Un primer cuestionario sobre conocimientos generales y un segundo cuestionario sobre estabilidad espacial. Para completar este último, te recomendamos consultar antes de realizar el cuestionario los apuntes que encontrarás en la plataforma en esta semana. Muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene.